Hola, Uchi, buenos días. Muy buenos días, Amelia, buenos días a todos y a todas. Ayer dejamos para hoy, adrede, el tema de la inmigración en el discurso del presidente Danilo Medina, porque había muchas cosas que decir y ese solo tema tiene varios puntos que es necesario enfocar. Vamos a poner algunos segmentos del discurso para comentarlo, porque aquí hay cosas muy importantes. El gobierno de Danilo Medina tiene una doble consecuencia del tema de la inmigración haitiana. Una que le favorece y otra que le desfavorece. La que le favorece es que mientras aquí se estén propalando historietas como la de una conspiración del mundo entero contra la República Dominicana y un plan de los haitianos de apoderarse y todas esas cosas, eso desvía la atención de la corrupción y de la impunidad, que es un propósito que se buscó. La que le desfavorece es que la oposición interna que tiene en el partido con sus adláteres está usando esa campaña en contra de Danilo Medina. Incluso ya lo han declarado traidor a la patria, ¿verdad? Entonces, ciertamente, por supuesto, que hay una inmigración masiva, excesiva, que obedece a fenómenos que se dan en todas partes del mundo, se han dado a través de toda la historia, donde demandan mano de obra de ciudadanos de un país donde las cosas andan mal, esos ciudadanos se van. Y aquí hay una demanda de mano de obra que la formalizó el dictador Trujillo, haciendo contratos, comprándolos por precio por cabeza con los dictadores haitianos, que Balaguer se los siguió comprando para el CEA, y que el gobierno del PRD 78-82 siguió comprando también para el CEA. Luego vino el PLD, privatizó eso y desapareció la industria azucarera estatal. El presidente Medina en esa parte dio en el clavo. Él dice, vamos a reglamentar esto y aquí hay reglas para entrar, pero no podemos tener una doble cara y entonces querer usar esa mano de obra barata, más barata que los dominicanos. Por eso hay muchos dominicanos desempleados, pero no es que vienen los extranjeros y le quitan el trabajo que ellos tenían, como quien le arrebata un dulce a un muchacho. No, el empleador es el que se lo quita a uno y se lo da al otro. Y aquí nunca se ha apretado el asunto por donde es. Entonces vamos a escuchar este primer corte del discurso de Danilo Medina sobre ese tema para entonces comentarlo. Adicionaremos a la frontera 900 soldados de las fuerzas de seguridad. Con esta cifra duplicaremos las fuerzas en nuestra frontera, sobre todo teniendo en cuenta que estos efectivos han sido especialmente formados en la academia y que estarán sujetos a medidas estandarizadas para evitar cualquier mala práctica. También sumaremos de inmediato 50 nuevos vehículos militares todoterreno, a lo que se sumarán en el mes de mayo 3 helicópteros y 40 vehículos más todoterreno. De la misma forma, incrementaremos el patrullaje costero en la zona comprendida entre Manzanillo y Puerto Plata, así como la comprendida entre Pedernales y Barahona. Bien, todo eso es válido, ¿verdad? Todo eso que se va a hacer. Y es adecuado, es correcto utilizar tecnología también, porque una frontera es muy difícil ponerle un guardia a cada metro, pero si hay una vigilancia tecnológica, pues eso se puede resolver. Ahora bien, observen que al terminar la primera frase, él dijo una cosa que repitió varias veces después y lo vamos a oír. Dijo que esos
militares que han sido formados para llevarlos a vigilar la frontera, dice él, estarán sujetos a medidas estandarizadas para evitar cualquier mala práctica. Está hablando del cobro de peaje, porque uno de los motivos por el cual vienen tantos haitianos aquí es porque lo único que tienen que hacer es caminar con $20 en la mano. Y eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? No, y hay gente que se dedica en la frontera incluso a pasar personas. Si han salido reportajes, obviamente esas personas no muestran su rostro a los periodistas, pero se dedican y han dejado el trabajo formal para dedicarse a pasar inmigrantes. Entonces, obviamente que eso es importante también, vigilar a los que vigilan. A los que vigilan la frontera hay que vigilarlos. Eso es correcto, pero vamos a ver algo más sobre eso. Vamos a ver lo que dijo el presidente acerca del uso de la tecnología. Desplegaremos en la frontera una flotilla de drones para cuyo manejo se ha capacitado a 30 oficiales. De hecho, ya hace 2 meses que esos drones están realizando misiones de identificación de los puntos más vulnerables y han demostrado su gran efectividad. Y junto a esos drones instalaremos un amplio y moderno sistema de cámaras de videovigilancia que contará con la misma tecnología que el Centro de Control del 911 y dependerá directamente del ministro de las Fuerzas Armadas. Esto permitirá mantener un monitoreo constante y atajar así cualquier conducta indebida. Así, no solo combatiremos el tráfico ilícito, sino también las malas prácticas y la corrupción que tanto debilitan nuestro accionar en la frontera. 2 nuevas menciones al cobro de peaje en la frontera. Van 3, ¿verdad? Bueno, qué bueno que le pongan atención a eso, pero eso tiene entonces otra cosa. El problema es que ese discurso, que repito, es correcto, vigilar a los vigilantes, pero eso tiene un problema. Hablar de atajar cualquier conducta indebida y cualquier mala práctica en la frontera, cobro de peaje, es inexplicable al mismo tiempo que no haya revocado el nombramiento de un cónsul en Haití que había sido atrapado precisamente por soldados del ejército traficando haitianos indocumentados. Entonces, si no lo quitan, yo no sé qué es lo que esperan y por qué no han revocado ese nombramiento como el del maltratador. Pero si no lo hacen, al menos sería recomendable que no enteren a ese cónsul de las medidas de inteligencia y de vigilancia, ni las estrategias que van a usar. Mejor que no se lo digan. Sería poco inteligente. ¿Verdad? Entonces, uno se pregunta si el presidente Medina habrá pensado, cómo habrán interpretado esos guardias a los que hay que vigilar para que no cobren peaje, cómo habrán interpretado el hecho de que a un traficante de haitianos indocumentados capturado infraganti por ellos, por los guardias, lo hayan premiado con un cargo de cónsul. Es decir, ¿cuántas confusiones tendrán en la mente ahora mismo esos soldados que agarraron a ese hombre y todos los otros soldados que saben que eso sucedió? Cuando escuchan hablar de prácticas, de malas prácticas, conductas indebidas, lo peor de todo es que eso lo sabe todo el mundo, de manera que en este caso el presidente no puede decir yo no lo sabía. Lo sabe porque es una de las partes más criticadas de las decisiones de nombramiento que hizo en estos días. Lo sabe. ¿Y por qué permanece con ese nombramiento un traficante de haitianos indocumentados? Para que tenga coherencia todo lo que ha dicho, que repito, está bien, todas esas medidas son correctas, pero para que haya coherencia no puede haber, entonces, por encima de todo eso, un traficante de indocumentados colocado en el puesto de cónsul. Entonces, vamos a
a escuchar una parte muy acertada en lo que se refiere a la inmigración y a la excesiva presencia de indocumentados en el país. Sin embargo, antes de terminar, de cerrar este tema, quiero recordar también que el inmigrante que cumplió con la ley es bienvenido. Y de hecho, como saben, terminamos ya un amplio proceso de regulación de personas con arraigo en el país. Hombres y mujeres que formalizaron su situación y hoy trabajan honradamente, pagan impuestos y deben ser respetados sus derechos como les corresponde. Uchi, con relación a este tema, yo creo que es importante apuntar lo siguiente. El plan de regularización de extranjeros siempre ha sido visto con buenos ojos por un segmento importante de la población que entiende la necesidad que existe de que el inmigrante que está en nuestro territorio tenga documentos, porque así no solamente se garantizan sus derechos, sino que entra a trabajar bajo las mismas condiciones y leyes que los dominicanos residentes en el país. Por tanto, tiene que haber competencia, digamos que más legal que lo que se utiliza cuando se contrata a personas que están indocumentadas, que están en condición de vulnerabilidad, a las que no se les garantizan sus servicios, en muchas ocasiones, incluso en las construcciones, los haitianos, que son los que hacen ese tipo de trabajo, viven en la construcción, sin baño, sin cocina, tienen una estufita que se la conectan no sé ni cómo, o a veces cocinan con leña ahí dentro, y así es como viven, y al constructor le parece muy bien. A muchos no le pagan a tiempo, les pagan mal, y eso pasa en la construcción, en la agricultura. El presidente incluso mencionó algunas áreas donde esto ocurre. El plan de regularización lo que permitiría es al Estado Dominicano tener un registro adecuado de las personas que están en nuestro territorio, y el Estado lo primero que tiene es que tener esa información. No puede haber gente aquí que no se sepa quién es ni cuántos son, para planificar, para establecer políticas de salud, de atención ciudadana. Si una persona está regular, paga impuestos y por tanto no solamente tiene los mismos derechos que todos los demás, es que está contribuyendo con el Estado. Pero ese plan de regularización y la ley 169-14, que en muchas ocasiones se mezclan y no son lo mismo, porque el plan de regularización de extranjeros es para las personas que llegaron a este país como indocumentados y estaban residiendo aquí de manera irregular, y la ley 169-14 se elaboró para resolver la apatridia que creó la ley 168-13. Eso no tiene otro nombre. La sentencia 168-13 que desnacionalizó personas. Ambos procesos tienen deficiencias en su aplicación al día de hoy. Adrede o no, no están funcionando de manera adecuada. En lo que tiene que ver con el plan de regularización, tocaba renovación en el verano pasado. La información que se ha ofrecido a las personas que tienen al día de hoy un permiso temporal es limitada. La gente a veces no sabe cómo puede lograr el permiso permanente, cómo renueva esos documentos, aunque se ha estado moviendo el plan por diferentes provincias. Esos procesos deben estar claros, como los tiene que cumplir cualquier dominicano que va a vivir al extranjero y sabe si tiene visa de estudiante, cómo puede aplicar para una residencia permanente. Esos criterios tienen que estar claros y usted aplica y el Estado decide si lo aprueba o no. En lo que tiene que ver con el plan de la ley 169-14, esa ley mandaba a hacer valer las cédulas, las actas de nacimiento de todos aquellos que estaban en el grupo A, que fueron los hijos de inmigrantes indocumentados que fueron registrados alguna vez por las oficialías civiles nuestras. No ha ocurrido así en todos los casos, no a todos le han entregado sus documentos. Y en lo que tiene que ver con el grupo B, que tuvieron que entregar una serie de documentos y se supone que 2 años después podían acceder a la naturalización, está pasando lo mismo que con el plan de regularización. La información es limitada y el gobierno tiene que saber que cada uno de estos casos significa una persona que tiene dificultades para estudiar, para casarse, para trabajar de manera organizada, y el principal afectado es el mismo Estado cuando esto ocurre. Entonces, atención a la Presidencia de la República, que es la que ha estado encima de este tema en todo momento. Esto debe funcionar y debe funcionar bien, no solamente por un tema de imagen. No, es que al Estado le conviene tener controlado y conocer quién reside aquí y bajo qué condiciones. Entonces, que una persona esté en el limbo
tenga su vida suspendida, como ellos lo llamaron alguna vez, significa un ciudadano que no tiene acceso a derechos que le corresponden como individuo en el territorio nuestro. Y cada uno de esos casos debe ser atendido de manera adecuada. Atención a eso. Y el Estado debe tener base y razón para defender los derechos de nuestros emigrantes que están en otros países y que como emigrantes tienen derechos. Y hay que tener un poco más de sensibilidad. No en balde, la segunda fuente de entrada de divisas de nuestro país son las remesas que ellos envían, porque son personas solidarias que no olvidan a los que se quedaron. Entonces, hay que tener un poco de sensibilidad en ese sentido también. Finalmente, el presidente... ¿Dio en la diana? Sí, sobre todo cuando dijo claramente cuál es el origen, cuál es el imán de esa inmigración masiva de haitianos indocumentados en el país. Nosotros lo hemos dicho aquí 1000 veces, pero no es cierto estos conspiranoicos que inventan unas conspiraciones internacionales, la ONU, la OEA, Europa, todo el mundo quiere apoderarse de la República Dominicana. No, los dominicanos emigramos a otros lugares, los haitianos emigran aquí y en el mundo entero se da ese fenómeno. En el caso de la inmigración haitiana, lo favorece el hecho de que solamente tienen que caminar para llegar aquí. Es lo único que tienen que hacer. Pero fíjense cómo dominicanos, cubanos y muchísima gente más en el mundo, nigerianos, se aventuran en el mar para ir a buscar oportunidades en otros lugares. En esto sí que tiene razón el presidente. Vamos a escuchar. Al inmigrante que cumple con la ley le damos al empresario que contrata dominicanos o inmigrantes legales, lo aplaudimos. Pero incumplir la ley no es permisible. No lo es para nadie, ni para el que quiere entrar de forma ilegal, ni para el empresario que se aprovecha de la necesidad para hacer negocio y contratar manos de obra barata. En esto no podemos mantener un doble discurso a conveniencia. No es coherente exigir rigor por un lado mientras queremos saltarnos la ley por el otro. No podemos aspirar a tener fronteras impermeables y ordenadas si al mismo tiempo alimentamos una demanda de mano de obra irregular en sectores como la agricultura, la construcción o en nuestros propios hogares. Tienes razón, salvo en un tema. Y es que a él se le olvidó cuál es uno de los principales, no el principal empleador de mano de obra indocumentada, que es el Estado. Esa le corresponde a él. Las obras del Estado están llenas de trabajadores indocumentados que vienen desde Haití. Como ya lo hemos señalado en diferentes oportunidades en este programa, para demostrar la hipocresía que hay en ese discurso de que una invasión y aquí locos por trabajadores a los que no se les da seguridad social ni se les paga lo mismo y que además están 24/7 en el sitio de trabajo para trabajar sin límites. Pero ¿qué sucede? Que aquí Diandino Peña dijo en el gobierno de Leonel Fernández cuando le señalaron, pero solo trabajan haitianos en la zanja. Y dijo, sin haitianos no hay metro. ¿Cómo que sin haitianos no hay metro? ¿Y los trabajadores dominicanos? O lo que pasa es que a eso hay que pagar la seguridad social y trabajan jornadas de 8 horas, no más. Y no viven en la construcción, viven en su casa. Entonces, ese es el meollo, esa es la raíz de esta inmigración excesiva que tenemos. Y todos los demás son manipulaciones y cuentos e inventos para sacar otro tipo de provecho, muy cuestionable, por cierto. Entonces, al presidente Medina se le olvidó el principal empleador de haitianos indocumentados
Aquí hemos comentado muchas veces por lo significativo que es, aparte de que es un hecho real, que cuando el gobierno le encargó al ejército, la institución que tiene que cuidar la frontera, que tiene que proteger la soberanía, y se le encargó hacer el poblado Boca de Cachón, cerca del lago Enriquillo, fueron y buscaron 750 trabajadores haitianos que los trajeron indocumentados, que ni siquiera lo buscaron de los que ya estaban aquí. Y usted dirá, pero el ejército también está en un plan de fusión. No, hizo lo que hacen obras públicas, Cancillería, hizo lo que hacen los productores de agrícolas grandes y chiquitos, lo que hacen los constructores. Lo buscó en Haití indocumentados, no le tiene que pagar seguridad social, están ahí, no tiene que alojarlos porque se quedan en la misma construcción. En Jimaní no hay 700 trabajadores para hacer un poblado. Si lo hubieran buscado en la capital o en cualquier otro punto del territorio dominicano, tenían que alojarlos allá, eso cuesta, entonces es más fácil los indocumentados. Y es esa perversidad, esa hipocresía, la que tiene a este país lleno de indocumentados haitianos, que es más fácil y es más barato, eso es todo. Uchi, aunque el presidente no mencionó la palabra Haití en ningún momento en este segmento que dedicó al tema de las fronteras, obviamente Haití es el único país con el que tenemos una frontera terrestre y por tanto el tipo de migración al que se refirió está relacionado directamente con la migración de haitianos hacia el territorio dominicano. Y la porosidad que tiene, asimismo lo denominó él, la porosidad que tiene nuestra frontera. Todo país tiene que tener un mejor control de sus fronteras, tal y como dijo el presidente, agua, tierra y aire, aunque le dedicó menos tiempo a los otros dos espacios. Tenemos una frontera que es sumamente vulnerable y esa vulnerabilidad se incrementa en la medida en que hay corrupción en la frontera, en la medida que se puede demostrar no solamente que es imposible tener un guardia cada 2 o 3 metros para poder cuidar 300 kilómetros que tenemos de división entre Haití y República Dominicana, sino también que aquellos que están apostados en algunos lugares en esa frontera están dispuestos en algunos casos a recibir dinero para dejar pasar gente. Eso lo hace todavía más vulnerable. República Dominicana tiene que plantearse cómo va a garantizar la seguridad de ese límite que tenemos entre Haití y nosotros, porque es evidente que hay más necesidades en un pueblo que vive en un país con los mayores niveles de pobreza de América. Si la gente tiene la posibilidad de vivir un poco mejor al otro lado de un paso que está literalmente a la vuelta de la esquina o al decidirse cruzar una calle polvorienta, entonces las personas van a intentar cruzar. Se han planteado muchas alternativas y creo que debe saludarse que haya inversión en este sentido con una mayor autovigilancia, porque es autocontrol de lo que se está hablando. El establecimiento de los drones lo que busca es que se establezcan sistemas de contrainteligencia que permitan detectar quiénes están involucrados en esas mafias que ya sabemos que existen. Coincido con usted totalmente en que este discurso es contradictorio en la medida en que usted nombra como cónsul a una persona que fue atrapada traficando con gente. Por otro lado, está la necesidad de que la Dirección de Migración fortalezca su accionar, porque no solamente por la frontera entre Haití y República Dominicana cruzan indocumentados. Aquí entran personas, bueno, en este momento, con la situación de Venezuela, son cada vez más los venezolanos que entran al territorio dominicano, en muchos casos profesionales que están buscando trabajo, pero la ley de migración establece un criterio para que usted pueda regular su situación en nuestro país. Cada vez tenemos más trabajadores venezolanos y así también de otras naciones. En algún momento tuvimos cubanos que buscando una mejor forma de vida, incluso siendo profesionales en un área, aceptan un trabajo en otra distinta y con un salario menor porque prefieren eso a irse a trabajar a su país. La pregunta es, ¿hay un control con relación a esa inmigración? Hay personas que entraron sin residencia, que vinieron con visas de paseo y que hoy en día están trabajando, están regulados, están pagando impuestos,
o se está cometiendo un abuso en muchos empleos con esas personas, porque a veces nos vamos exclusivamente al tema haitiano, pero esta situación se da con otro tipo de migración precisamente por situaciones similares, personas que están necesitando empleo por condiciones muy parecidas. Y luego está el tema del narcotráfico. No se puede entender que haya capos del narcotráfico citados en tribunales del extranjero, condenados por traficar con toneladas de droga, sin que se entienda que por algún lado entran al territorio dominicano esa droga. Y esa droga entra por aire y entra por mar. Y aquí ¿Por tierra también? ¿Por la frontera? Y por la frontera también. Pero lo que quiero decir es que, bueno, sí, por tierra también, pero tenemos el caso de los aviones Super Tucano, que no se ha resuelto ese caso de corrupción en nuestro país. Se pagó una millonada por unos aviones que después se dijo que no funcionaban bien si no comprábamos los satélites. Ah, entonces usted compra los aviones y no compra los equipos que van adaptados a los aviones. Tú compras primero la pistola y después después te dice, pero yo no sabía que necesitaba balas. Exacto. Está ese tema. ¿Qué ha pasado con la investigación de los tucanos? ¿Se están usando? O sea, ¿alguien sabe si los aviones Super Tucano sirven para algo? Porque aquí entra droga todos los días. Aquí tenemos porosidad en los aeropuertos. ¿O no se han detectado varios casos incluso en el aeropuerto de La Romana, de lo que se habló fue de la destitución de funcionarios porque apagaron los radares? Entonces no hay ni siquiera que hacer mucho esfuerzo, es eliminar los mecanismos de control. Entonces, sí es cierto que en nuestro país tenemos que mejorar los sistemas de seguridad, no solamente por la inmigración relacionada con los indocumentados haitianos, es que el país tiene que tomar un control sobre lo que ocurre. Así como vienen inmigrantes con las condiciones que describí anteriormente, también tenemos entrada y salida de personas ligadas a actos delincuenciales en sus países. Tenemos narcotraficantes que entran a nuestro país, o el del cartel del Malecón no era aquí, que estaba actuando en República Dominicana, con inversiones incluso formales. Palma, apellido Palma. Entonces, ojalá y estos mecanismos que ha anunciado el gobierno dominicano funcionen. Me parece que fue el punto en el que el presidente intentó prender la mecha para que hubiera algo positivo. Cuando habla de que no puede haber doble discurso, ojalá y decidan establecer sanciones para aquellos que contratan indocumentados, porque si no la hay, va a seguir ocurriendo lo mismo. Y eso solo traería buenas consecuencias para nuestro país si se implementa. Él usó esa expresión doble discurso, pero hay un doble discurso por parte de él con el nombramiento de Boció. Claro. Eso es un doble discurso. Es decir, dos discursos contradictorios, no solamente dobles, sino contradictorios. Realmente, cada minuto que permanezca siendo cónsul, el señor Boció, estará en entredicho todo lo que se planteó. Y ojalá que todo eso funcione, pero para que funcione tiene que haber coherencia. Lo deseable es que funcione. Claro. Por otro lado, es evidente que aquí sí se necesita una cantidad de trabajadores extranjeros, o por lo menos ya se han hecho necesarios. Y si viniera, por ejemplo, un Trump aquí y dijera, se van todos, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría con el arroz? ¿Qué pasaría con los plátanos? ¿Qué pasaría? No es con la caña nada más, es con un montón de cosas. Pero fíjense que Trump, que tiene ese discurso, se la puso en China a los inmigrantes, sobre todo a sus vecinos mexicanos, y el hijo de Trump, que tiene un viñedo en California, a ese le dieron un permiso especial porque necesitaba 20 y pico de trabajadores mexicanos en su viñedo. Y al hijo de Trump le dieron el permiso, porque la realidad es la realidad. Es la realidad. Entonces, eso no se resuelve de golpe y porrazo, lo de los empleadores que se aprovechan de la mano de obra barata. De golpe y porrazo sí se puede vigilar mucho mejor, y por eso saludamos todas estas medidas. Pero
donde está el control de la migración es en las fuentes de trabajo. Es ahí donde está. Grandes y chiquitas. Grandes y chiquitas. Y comenzando por el mismo Estado. ¿Qué constructor hay aquí que no use mano de obra haitiana? Bueno, pues que usen mano de obra dominicana y que paguen lo que tienen que pagar y que trabajen las obras que dice el Código de Trabajo y con su seguridad social. Entonces, cuando eso se haga cumplir, descenderá la presión migratoria.